Hola, tenemos un problema de geometría de la Olimpiada Nacional de Estados Unidos del año 1993. Es el problema 2. Trata sobre un cuadrilátero convexo cuyas diagonales son perpendiculares. A ver, voy a hacerlo más pequeño. Ahí. Tenemos A, B, C y D. A ver esta D que parece una P. Tenemos este cuadrilátero. Vale, se intersecan en E, las diagonales. Y lo que quiere decir con las reflexiones de E es trazar perpendiculares a los lados de forma que sea simétrico, que esto mida igual que esto y se obtiene un punto A doble prima. Ahora quedará claro por qué lo llamo A doble prima y es porque va a haber una prima. Tenemos aquí el otro simétrico que es B doble prima, este otro C doble prima que mide igual y el otro pues lo mismo. Aquí perpendicular, no tiene por qué estar esto alineado, parece que está alineado y esto también, pero es porque he hecho casi un paralelogramo, un trapecio, no sé. D doble, no, ahí, D doble prima y esto mide igual que esto. Vale, para tratar, bueno, primero, concíclico quiere decir que hay una circunferencia que pasa por los 4 puntos. Es lo que hay que demostrar, que hay una circunferencia que pasa por A doble prima, B doble prima, C doble prima y D doble prima. Eso se llama puntos concíclicos y cuando es un cuadrilátero se llama cuadrilátero cíclico. Y eso nos lleva a las dos cosas que hay que tratar en este problema. La primera es una homotecia, que es lo que es una homotecia, y la segunda es cuadriláteros cíclicos. Bien, la homotecia es bastante intuitiva. Creo que todos conocemos lo que es hacer zoom en un dispositivo móvil, por ejemplo. Ponemos aquí los dedos alejados de un punto y tiramos en este sentido y observamos que todos los puntos de la pantalla se alejan de ese punto con un factor k por el que se multiplican todas las distancias. Eso es lo que quiere decir una homotecia. Partiendo de un centro O y un punto A, la homotecia extiende en esta dirección a un punto A estrella, pongamos, de forma que esta distancia se multiplique por K. Si esto era 1, ahora esto es K, hasta la estrella. Eso es lo que quiere decir una homotecia. También puede haber una homotecia negativa, que es invertir también la dirección, ir hacia atrás. Y también puede ser que no se dilate, sino que se contraiga. Es decir, por ejemplo, una homotecia de razón 1/2 lleva el punto a otro punto, pues a estrella, donde está justo en el punto medio. Esto es una homotecia de razón 1/2. Y centro O. Vale, esto lo vamos a usar. También vamos a usar cuadriláteros cíclicos. Los cuadriláteros cíclicos vienen de propiedades de... Uy, a ver... Ahí. De propiedades de ángulos en la circunferencia. Un cuadrilátero cíclico es aquel que tiene todos sus lados, o sea, todos sus vértices inscritos en una circunferencia. Es lo que quiere decir cuadrilátero cíclico. Y hay dos condiciones principales que cumplen los cuadriláteros cíclicos y es que este ángulo y este ángulo suman 180.
dos vértices opuestos, sus ángulos suman 180 en un cuadrilátero cíclico. Y otra, vale, esta sirve. Otra propiedad es, a ver, ahí. En un cuadrilátero cíclico, no sé si se ve, sí se ve. En un cuadrilátero cíclico, este ángulo y este son iguales. Los que abarca un mismo arco, el ángulo inscrito son iguales. Es una propiedad muy importante. Veremos ahora por qué. Estas propiedades se deben al teorema del ángulo inscrito. No voy a explicar detalladamente la demostración, pero sí un poco explicarla por dónde va. Teorema del ángulo inscrito, que dice que el ángulo inscrito en una circunferencia, que es este, si esto es el centro de la circunferencia, el ángulo central, este ángulo central es el doble del inscrito. Y entonces esta propiedad de aquí viene de que el ángulo central de uno y el central del otro suman 360. Y entonces dividiendo entre 2 los inscritos suman 180. Es de donde viene. Y esta otra viene de que ambos tienen el mismo ángulo central y entonces los inscritos son iguales. Es de donde vienen estas propiedades. Pero lo más importante de estas propiedades es que teniendo estas igualdades de ángulos, cualquiera de ellas, se deduce que el cuadrilátero es cíclico, o sea que es inscriptible en una circunferencia, o que sus vértices son concíclicos. Este es el recíproco de estas propiedades y es lo que da el poder a los cuadriláteros cíclicos de convertir de unas igualdades angulares a otras. Vale, pues teniendo este diagrama, podemos ver en primer lugar que se puede hacer como esta distancia es igual a esta y todo parte desde E, estas igualdades de distancias parten desde E, es muy natural pensar en una homotecia de centro E y razón un medio. Y esto divide entre 2 las distancias a E y entonces lleva a doble prima a este punto A prima y así. Y quizás, no sé, quizás se puede resolver el problema tratando con los puntos originales, pero parecen más difíciles de acceder a nivel de ángulos y demás. Pero estos, la cosa de la homotecia es que obviamente preserva los puntos alineados porque todo se propaga o se dilata además desde E y entonces las alineaciones se preservan, pero también se preservan las circunferencias. Entonces, estos puntos son concíclicos si y solo si los originales eran concíclicos también. Y así hemos simplificado el problema. Esto es algo típico, lo de hacer una homotecia o en general una transformación del plano que transforme el problema a uno más sencillo, aunque todavía no lo remate, digamos. También pasa, por ejemplo, con la inversión. Y entonces tenemos este diagrama. A ver, ahí. Después de hacer esta homotecia nos quedan estos puntos y estas circunferencias, ¿de dónde salen? De que estos cuadriláteros son cíclicos, porque estas son perpendiculares desde E y entonces estos son ángulos de 90 y 90 más 90 es 180, obviamente. Y entonces tenemos la propiedad de que suman de que suman 180 los ángulos opuestos y entonces son cíclicos.
es de donde sale. Y teniendo una mínima experiencia en problemas de este tipo de caza de ángulos, ya queremos demostrar que este otro es cíclico, el rojo, y parece ya que con esta información de los 4 cíclicos que lo rodean, parece que ya tendremos suficiente con ángulos para deducir que el otro es cíclico, además de la condición que no hemos usado todavía, que las diagonales son perpendiculares, que es importante. Y efectivamente, simplemente viendo dónde acaban los ángulos, se acaba el problema, pero voy a presentar una manera que me parece que es la más elegante de hacerlo. La idea es examinar este ángulo y este otro para ver que suman 180 y entonces ya sería cíclico, que es lo que queremos, porque la otra propiedad de la diagonal no podemos usar nada porque no tenemos las diagonales trazadas, no tenemos información de ellas, entonces se nos puede ocurrir lo de que suman 180 los dos ángulos opuestos. Y en particular estos ángulos los podemos descomponer en dos. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero, este ángulo de aquí es igual por el cuadrilátero cíclico, este es igual a este otro ángulo, ¿vale? Por la propiedad del ángulo inscrito tenemos eso. Y también este ángulo, voy a ponerlo en otro color, ahí, este ángulo por este otro cuadrilátero cíclico es igual a este ángulo. Vale, voy a escribirlo. Esta última era el ángulo ED'C' igual al ángulo EDC'. Se nombran los ángulos siempre partiendo del vértice del medio y al último. Así se nombran los ángulos. Donde pongo yo aquí el acento este angular es el vértice del ángulo. Vale, tenemos ese. El azul era EB A', EB' A' igual a EB A'. Vale, nos quedan este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Este ángulo por el cuadrilátero cíclico este es igual a este otro ángulo. Pero fijaos que por este triángulo rectángulo, gracias al ángulo recto en E, tenemos que es 90 menos este. Porque obviamente los ángulos del triángulo EDC tienen que sumar 180 y sabemos que este es 90. Entonces estos dos deben sumar 90. Y así obtenemos que el ángulo EB'C' es igual a 90 grados menos EDC'. Y por el otro lado tenemos este ángulo por este cuadrilátero cíclico es igual a este otro ángulo. No se ve bien, pero es la misma cuerda, ¿vale? La cuerda EA', el ángulo inscrito de esa cuerda. Y este ángulo y este deben sumar 90 grados porque en este triángulo rectángulo deben sumar 180 grados. Y entonces tenemos E, a ver, vale, el ángulo original era este. E de prima C' es igual a 90 grados menos EBA', este ángulo. Porque da igual poner EBA que EBA', porque
B, A y A' están alineados, entonces el ángulo que forman es igual. Y ahora, ya sumando estas igualdades, en este lado tenemos el azul y el verde suman este. El azul y el verde suman A', B', C'. Y el rosa y el naranja suman C', D', A'. ¿Vale? Pero aquí, ¿qué tenemos? Este se va con este. Y este se va con este. Y queda 90 más 90. Pero eso es 180 grados. Y entonces, el cuadrilátero A', B', C', D' es cíclico. ¿Qué es lo que queríamos? Porque ahora, deshaciendo la homotecia, queda que A', B', C', y D', que no están dibujados, pero sería como coger esto y hacer un zoom, hacer zoom en E y propagar todo al doble de distancia. Es coloquialmente lo que sería. Es cíclico, como queríamos demostrar.